Muy buenos días amigos, un día más, un programa más en El Espía del Telón. Hoy, ya veis, tenemos a Manuel Espinoza, bueno, ahora mismo no está, se ha ido un momento, pero vendrá ahora, y a Jorge Capelán desde Nicaragua para tratar una serie de temas sobre Nicaragua y seguir el capítulo que ya grabamos hace un par de meses, bueno, hace casi 4 meses, sobre Nicaragua. En este caso vamos a tratar un tema mucho más concreto. Y bueno, tenemos noticias de las últimas semanas, la noticia que ha llegado a España, de hecho por eso utilizo este medio, Radio Televisión Española, el medio supuestamente del Estado, aunque bueno, es el gran medio que ahora sirve a los intereses del gobierno, de aquí, de España, bueno, gobierno de Sánchez, que dice ser gobierno, y la cuestión es que, claro, surgen noticias como esta de Ortega asegura que la deportación de 222 presos políticos no es fruto de una negociación o trueque, y bueno, entonces la cuestión aquí es ¿qué ha sucedido en Nicaragua con todo esto? ¿Qué podéis contar desde allí precisamente sobre esta cuestión y quiénes son? Bueno, aquí abajo dice, la lista inicialmente era de 228 presos. ¿Qué presos? ¿Quiénes eran? Entonces, como queráis, si quieres, Jorge, empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de Nicaragua, ¿no? ¿Quiénes eran estos 222 presos que fueron liberados unilateralmente por el gobierno de Nicaragua? El comandante Daniel Ortega en su intervención del jueves por la noche, explicó así muchas que no había habido ningún tipo de negociación con Estados Unidos para tomar esta decisión, porque todavía parece mentira, semana después se siga hablando de esto en los internacionales, ¿no? Él explicó claramente que Nicaragua unilateralmente, por su propia iniciativa, ¿no?, decidió ofrecerle a Estados Unidos, ¿no?, el envío de estos 222 prisioneros que habían sido hallados culpables, juzgados, ¿no?, y condenados por una serie de delitos, entre ellos el de traición a la patria. Traición a la patria es una figura que está debidamente explicitada en el Código Penal nicaragüense, y no solamente leyes de hoy, sí, sino que además tiene un precedente histórico, ya que en 1926 el general Augusto Sandino, que era el jefe del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional desde las montañas de las Segovias, emitió una disposición en la que se establecía que traición a la patria era el delito cometido por aquellos nicaragüenses que habían pedido la intervención extranjera, ¿no?, en los asuntos internos de Nicaragua, ¿no?, y específicamente también se refería, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos. Esto lo hizo porque los Estados Unidos intervinieron en Nicaragua y en incontables ocasiones, ¿verdad? Y buena parte de la clase política nicaragüense había hecho carrera, ¿no?, haciendo de emisarios y sirvientes del poder imperial de turno. Entonces, esto de traición a la patria no es nuevo. Lo que pasa es que después de los tristes acontecimientos, ¿no?, de abril, junio de 2018, en el que unas 250 y tantas personas fueron asesinadas o perdieron la vida, y muchos de ellos fueron asesinados brutalmente por el derrotado intento de golpe promovido por los Estados Unidos, a raíz de esa situación se empezaron a tomar una serie de medidas. Los órganos de elección popular de la Asamblea Nacional empezaron a tomar una serie de medidas legales, ¿no?, para reforzar todo el marco jurídico del país. Entre esos, por ejemplo, dictaron una ley de agentes extranjeros. Por cierto,
muy similar a la que rige en Estados Unidos hoy en día. Medidas, por ejemplo, contra el crimen organizado, medidas legales, ¿no?, contra lo que es la distribución de información falsa en las redes sociales, ¿no?, y medidas también para penalizar y perseguir todo lo que es el terrorismo en todas sus formas, ¿no? Y entre ellas también establecer cuáles eran los criterios para la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, ¿no? La Constitución nicaragüense establece que no se le puede negar ser nicaragüense a cualquier persona que cumpla con esos requisitos, pero también establece que la ciudadanía se puede perder. En fin, según contaba el comandante Ortega, la compañera vicepresidenta Rosario Murillo le propuso a él, ¿no?, plantearle a los Estados Unidos que se hicieran cargo de esos 222 traidores a la patria, ¿no? Para sorpresa, supuestamente para sorpresa, tanto del comandante Daniel como de la compañera Rosario Murillo, ¿no?, los Estados Unidos fueron muy rápidos en aceptar, ¿no?, esa propuesta. Y esto tuvo lugar, según contó el comandante, en el fin de semana anterior a la liberación. Bueno, se desarrolló la liberación en la madrugada del día del jueves pasado. En la mañana ya estaban saliendo el avión, ya estaba saliendo con rumbo a Estados Unidos. Y lo que hizo la Asamblea Nacional fue adoptar una ley por medio de la cual se establecía que traición a la patria era el criterio para negarle, o sea, para quitarle la ciudadanía a un ciudadano nicaragüense. Entonces, cuando esta gente estaba en el aire, se dio cuenta, pues, de que ya habían dejado de ser nicaragüenses, y esa es la situación. Ahora, ¿qué significa esto políticamente? Bueno, esto para Nicaragua, ¿no?, significa, es una especie de enroque. Mientras esta gente estaba dentro de Nicaragua cumpliendo sentencia, entonces se habían convertido en un campo de batalla, ¿no?, para la prensa occidental, para todos los dispositivos de guerra política de Occidente, ¿no?, y especialmente de Estados Unidos. Y ahora ya se quedaron sin pretexto. Iban a tener que hacer otra cosa. A lo interno no tiene mayor relevancia en el sentido de que estas 222 personas están en realidad muy desprestigiadas de la población. Y te digo, a las pruebas me remito. Después de, digamos, agosto 2018, no ha habido ni una sola manifestación de esta derecha golpista, de estos golpistas, ¿verdad? Intentaron, ¿no?, la patronal golpista intentó hacer como 4 empresariales, ninguno de ellos tuvo efecto. No pudieron parar la economía del país. De hecho, hoy en día Nicaragua se encuentra, ya estamos prácticamente retomando los niveles que teníamos en el 2018, antes de que empezara toda la crisis. Por ejemplo, en lo que es ingreso de turistas, por ejemplo, en lo que es crecimiento económico, en los indicadores. ¿Por qué se da eso? Bueno, en realidad era una, comillas, reacción que no tenía ningún sustento social a lo interno. ¿Y qué es lo que pasa? Todavía en Nicaragua tal vez habrá un 30% de la población, o tal vez incluso un 40% que piense que los Estados Unidos son buenos, que Europa es buena, ¿no?, que es deseable ese ideal de vida. Pero ciertamente, ¿no?, que esa gente no ve a estos 222 como referentes de una conducción política o económica o empresarial del país, ¿no? Entre estos 22 que se fueron hay, por ejemplo, banqueros, ¿no?, hay terratenientes, ¿no?,
Hay mediadores mediáticos, por cierto, Miguel Mora, uno de ellos, que era director del canal 100% Noticias. Este señor le dijo al periodista Max Blumenthal en junio de 2018, señor, lo que yo quiero que le diga a su gobierno de Estados Unidos es que vengan aquí con un portaaviones e invadan mi país. Eso está grabado, ¿no? Ese tipo de personajes, ¿no? Gente que cometió crímenes muy serios, muy graves, secuestros, ¿no? Incluso, pues, vamos a hablar también de una serie de religiosos, tanto católicos como evangélicos, ¿no? Que se prestaron a cometer una serie de crímenes aquí en esos días, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, gente incluso que no esté de acuerdo con el Frente Sandinista, ir a votar a estos tipos que se fueron en el avión, ¿no? Entonces, realmente yo diría, pues, como para introducir el tema, ¿no? Que la situación, los Estados Unidos obviamente van a agarrar, los Estados Unidos y ¿no? Van a agarrar a estos 222, van a tratar de hacer crear algún gobierno en el exilio, algo así, canalizar mucho dinero, ¿no? Pero de hecho el problema ya está fuera de Nicaragua, no queda nada, dentro de Nicaragua no queda nada del problema, ¿no? Y sí, hace 10 días o hace una semana estuvo la jefa del Comando Sur en Costa Rica y les regaló 13.7 millones de dólares para comprar drones y para supuestamente mejorar su seguridad informática, cosa que es falsa, ¿no? En primer lugar, es falso eso que dicen que Costa Rica no tiene ejército. La policía costarricense es un ejército y muy bien armado, por cierto. Y obviamente esos 13.7 millones de dólares no están destinados a Costa, están destinados contra Nicaragua, pero bueno, Nicaragua tiene maneras de defenderse y tenemos muy buenos aliados en la forma de Rusia y China e Irán y muchos otros países. Tenemos unas relaciones más diversificadas que nunca en toda la historia. Y bueno, la lucha sigue, pero ahora sigue en unas condiciones nuevas y yo creo que con mejores posibilidades de estabilidad para el mismo país. De hecho, también, un momento así mejor. De hecho, tenemos la noticia de France 24, para que nadie diga, oye, ¿qué fuentes estás usando? Tal, bueno, pues Radio Televisión Española, un medio estatal, France 24, otro medio estatal, y dicen, perdón, miles marchan en Nicaragua en apoyo a decisión de Ortega de expulsar opositores. Bueno. Igualmente estas noticias las podré dejar más abajo en la descripción para que todo el mundo las pueda leer. Y entonces, en este sentido, Manuel, ¿qué podés contarnos de esta manifestación? Hola Enrique, hola Jorge, gracias por invitarnos a esta entrevista, ¿verdad? Y poder dar razones que no necesariamente son las que coinciden con ese enorme andamiaje de fake news con el que prácticamente manipulan la forma de pensar, la psicología de nuestro pueblo y sobre todo el objetivo más perverso que logran es sembrar odio, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Cuando la realidad de los objetivos imperiales son otras. Aquí lo que tenemos que ver primeramente en la decisión de política exterior, de política interna, es la permanente voluntad de paz de nuestro gobierno, ¿verdad? De llevar esa paz que nuestro país tanto necesita para seguirnos construyendo tan exitosamente como lo hemos venido haciendo
desde el 2007, cuando el Frente Sandinista ganó de nuevo en las elecciones tras 17 años de gobiernos neoliberales, nefastos, corruptos, es su máxima expresión, que pusieron en extrema pobreza a nuestro país. Lógicamente, ese desarrollo económico, ese beneficio soberano del pueblo junto con el gobierno, genera las condiciones necesarias para que la agresión imperialista, intervencionista, se vuelva permanente. En esta decisión, cabe señalar de que ha habido todo un ataque sistémico permanente de los aliados de la política internacional de los norteamericanos alrededor de los presos políticos. Este es un arma que han estado utilizando para lograr desprestigio, manipulación en todos los temas que ellos principalmente manejan, manipulan libertad, derechos humanos, que vos podés ver que ni en los mismos Estados Unidos, ni en los mismos países que son aliados de los Estados Unidos, ni la libertad ni los derechos humanos existen, ¿ya? Pero sí ellos atribuyen el derecho, el monopolio de poseerla y como lámpara y luz del mundo, llevarla a los confines del planeta. Todo es un bluff, todo una mentira. Aquí ha habido una clara intención de desestabilización del Estado, de la sociedad, un cambio de régimen, como ellos suelen eufemísticamente llamarla, con nicaragüenses que son miembros de la quinta y sexta columna de nuestro país, como suele ocurrir en todas las sociedades. Estos le hicieron el trabajo sucio en el 2018 en tratar de derrocar al gobierno electo, generando acciones terroristas, donde policías eran quemados en las calles, así como hemos visto en el teatro ucraniano, que son amarrados a postes y flagelados, ¿verdad? Abusados totalmente. Eso ocurrió aquí en el 18. Pero lógicamente los medios de información mediática que integran el oligopolio mediático occidental no presenta eso. Ni los de España, ni los del resto de los países de la Unión Europea, ni en muchos países de nuestras latitudes. ¿Por qué? Porque no les conviene. Ellos han apostado a una operación global de control y hegemonía a través de las agencias de financiamiento que crearon toda esa red de ONGs, ¿verdad? Que les sirvan para ese propósito permanente de cambio de régimen y sustituyan no solo a aquellos gobiernos que ellos necesitan eliminar, sino inclusive hasta el concepto mismo del Estado. Entonces, los norteamericanos estaban obligados a aceptarlo, porque son ellos los receptores de ese financiamiento. Y estaban muy desprestigiados porque, ¿cómo es eso? Que son ellos los que dan la plata y no tratan de hacer nada por aquello que por sus acciones violentas, ilícitas, inconstitucionales, están pagando el peso de la ley, de la nación, del Estado, del pueblo mismo, que en su momento pedía justicia, ¿verdad? Y la no repetición de estos hechos. Entonces aquí, en función de la voluntad del gobierno y las aspiraciones de paz del pueblo, nosotros, ¿por qué comienzo? Para que entendamos la necesidad de paz. Nosotros venimos de una cruenta guerra de 45 años por derrocar a una dictadura instalada por los norteamericanos, que es la dictadura somocista. Y como el pueblo
bajo la conducción del Frente Sandinista, ¿verdad? Donde un papel muy importante jugó el comandante Daniel, que actualmente es el mandatario, ¿verdad?, del país, marcó una profunda herida en los deseos norteamericanos imperiales de mantener dominio y control en nuestro país. Pero además de eso, ese Frente Sandinista, dirigiendo al pueblo nicaragüense, y en Europa mucho se conoce, se logró destruir a la guerra de Ronald Reagan, que dirigió la CIA bajo el proyecto denominado Nicaragua o bajo el proyecto denominado Contra. En el primer periodo para derrocar a Somoza, más de 40.000 personas, y para defender la revolución sandinista en los 80, más de 50.000 vidas. O sea, para nosotros siempre la búsqueda de la paz es una búsqueda constante que nos permita tener el espacio, el tiempo suficiente para poder desarrollarnos. Sin embargo, ellos nunca te dan paz. Y utilizan un sinnúmero de formatos, de acciones de guerra política, donde siempre esas quintas columnas, esos malos nacionales que se prestan a servir a los intereses foráneos, ¿verdad?, cumplen las funciones de estos objetivos, y lamentablemente en el 2018 condujeron a todo el país a una situación de terror. ¿Qué sucede? A nadie le gusta que jurídicamente se le castigue, se le sancione. Sin embargo, no todo al interno del país estaban de acuerdo que se le diera ese tipo de indulto prácticamente, y que no terminaran de pagar por los horrores que cometieron en el 2018. Sin embargo, la búsqueda de la paz, repito, es lo más importante. Inclusive, dentro de la lista, habían personas que ni siquiera los mismos norteamericanos querían aceptar. Imagínate qué tan indeseables han de haber sido. Sin embargo, sí, ahí ponía en la nota que eran 4 que no aceptaron. Ahí hay un empalme de estrategia, porque aquí hay que ver las cosas como la estrategia permanente de desestabilización de Nicaragua y de la región. ¿Por qué? Porque toda esta gente que salió van a formar de nuevo el directorio político de la neocontra. ¿Por qué utilizo eso de la neocontra? Porque nosotros ya vivimos ese formato. Un directorio político que se formó a la par de la contra militar que dirigía la CIA en la guerra de los 80, y tanto el directorio militar como el directorio político dirigieron esa guerra mercenaria a favor de la administración Reagan, ¿verdad?, contra nuestro pueblo en los 80. Entonces, hay una especie de, lastimosamente, oportunidad para que estos sigan delinquiendo de manera política fuera de nuestro territorio, con mayor financiamiento, para sus propósitos permanentes de desestabilización. Hay uno de los detalles más interesantes de esta cuestión, y que, claro, a muchos, como es mi caso, nos sorprende porque, bueno, encontramos noticias de fuentes católicas que hablan de dictadura declara culpables de conspiración a 3 sacerdotes y 2 seminaristas en Nicaragua. También algunos de los que fueron enviados a Estados Unidos, de esos 200, de los de la lista, ahí también había un obispo. Entonces la cuestión es qué es lo que sucede en todo esto. Aunque según la nota de Radio Televisión Española, que ahora podemos ver aquí abajo, dicen que el obispo Álvarez Lagos se niega a irse. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede con algunos clérigos católicos? De los protestantes no me hago preguntas porque, por supuesto, acaban siempre alineados con la fuente de su religión, que es Estados Unidos, pero la cuestión es qué hacen clérigos católicos acusados o encarcelados o enviados para su expulsión de Nicaragua. ¿Por qué sucede todo esto?
Entonces, Jorge, si quieres, adelante. Sí, claro. Tienes el micro desactivado. Ahora sí. A mí no me sorprende, ¿no? Te voy a poner una serie de casos. El obispo de La Plata, en Argentina, en los años 70, él estuvo involucrado en tortura de mujeres embarazadas. Fue uno de los grandes apoyos de la dictadura allá en Argentina, pues incluso, bueno, hay toda una historia sobre el Papa Francisco luchando para esclarecer los crímenes de la dictadura y todo eso. Unos dicen que no es cierto, otros dicen que la historia no es como se cuenta, pero bueno, independientemente de eso, está fuera de toda duda el papel que jugó la jerarquía eclesiástica en el genocidio político que hubo en Argentina en los años 70, 30.000 personas. Era de toda duda el papel que jugó, por ejemplo, que jugó la jerarquía eclesiástica en el evento de Arbenz, en Guatemala, en los años 50. Está fuera de toda el que jugó la iglesia en el derrocamiento, las posteriores dictaduras en Argentina después de Juan Domingo Perón. Está fuera de toda duda el que jugó la eclesiástica en el Chile de Pinochet, ¿no? En fin, si te pongo a contar caso por caso, te vas a dar cuenta que, desgraciadamente, ¿no?, la jerarquía eclesiástica siempre ha estado favoreciendo a gobiernos muy ricos, muy impopulares. Y en el caso de moderno, en América Latina, en gobiernos que son serviles y cipayos y lacayos ante los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, esto es un patrón de conducta de una jerarquía eclesiástica que siempre se ha estado más identificada, ¿no?, con las oligarquías locales las oligarquías locales, al ser ellas mismas dependientes de los Estados Unidos, ¿no?, vuelven en élites también pro-estadounidenses, ¿no? Y pro-estadounidenses, cuidado, o sea, no solamente de apoyo a los Estados Unidos, o no solamente de apoyo a los Estados Unidos, sino participando en la opresión, represión de nuestro pueblo. Esto más allá de lo que nosotros podamos pensar teológicamente. Voy a aclarar, Nicaragua es teológicamente cristiana en general, ¿no? Aquí tal vez hay un tercio más o menos de católico, un tercio un poco más grande incluso de evangélico, y después hay todo otro gran tercio que dice, yo soy pero sin denominación. ¿Y qué quiere decir que sin denominación? Quiere decir que no se identifican con ninguna iglesia organizada, porque las iglesias a las que han estado en más copia con el poder. Teólogo cristiano. Me parece, Jorge, que te hemos perdido, se ha quedado congelada. Pues mientras tanto, mientras Jorge vuelve, Manuel, te paso la pelota. Sí, claro. Mira, nosotros siempre vemos todo esto en el análisis de lo que es la guerra política, porque nuestra gente es humilde y, por ejemplo, en el campo, el campesino aún cree en la palabra y mucho se cree en la figura de un cura o un sacerdote, ¿ya? Pero en términos de guerra política, esto es bien utilizado por aquellos que son expertos en la manipulación. Y no es lo mismo hablar de Jesucristo, que es un referente, ¿verdad?, a la iglesia como una estructura,
o a toda esta, a estos ejércitos de sacerdotes que que a través de la historia no han hecho más que servirle al poder de turno para ser beneficiado como estructura hasta del Estado por esto, ¿ya? Entonces, esto en Nicaragua, te decía, se sigue repitiendo todo ese manual donde el componente económico, que es el componente empresarial, el componente ideológico, que son partidos políticos, la iglesia misma, donde el componente juvenil o el componente de género son bien utilizados para generar una oposición y por ahí perjurar la desestabilización y el cambio de régimen. Veo que ya Capelán ya solucionó su problema de micrófono. Sí. Pues Sí, Jorge, Jorge, te pasamos la pelota si quieres para que para termines. continuar, sí. Bueno, perfecto. Entonces, no, yo estaba hablando de que, o sea, en Nicaragua es 98% de la gente es cristiana, dice, yo soy cristiano, pero o sea, teológicamente cristiano. Hay una parte, una tercera parte que es católica, una tercera parte mayor que es evangélica y una gran tercera parte que dice yo soy sin denominación porque no quiero saber nada de estas iglesias, ¿no? Y todo eso mezclado con una gran híbrida caribeña, teca, chorotega, teca, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Pero no le van a sacar, o sea, no le van a sacar la religión al pueblo nicaragüense, pero tampoco le van a poner una de una pertenencia a una iglesia determinada, aun cuando la influencia cultural es importante. Te digo, aquí hablemos, por ejemplo, uno de estos obispos que participan de lo más violento contra el gobierno, el obispo Abelardo Mata, ¿no? Ya no está, el capellán de la Guardia Nacional de Somoza, ¿ya? O sea, no se pueden quitar ellos quitarse, ¿verdad? El estigma ese de haber sido parte de la dictadura somocista, que es algo que el pueblo nicaragüense no quiere, para nada, ¿no? Entonces, el monseñor Rolando Álvarez cometió un serio error de cálculo, porque él no se quiso montar en el avión, pero al día siguiente vino la sentencia firme por la que se le estaba jugando. Y Álvarez, por cierto, tenía su casa por cárcel, ¿no? Él no estaba en una prisión, no estaba en ningún centro de detención, él estaba en su casa. Cuando al día siguiente le llega la noticia de la sentencia, le caen 26 años, 20 años por una serie de acciones, de actos terroristas y todo eso que estuvo preparando, y 6 años más por toda la campaña de mentiras que había volcado en las redes sociales. Y esos 26 años los va a tener que cumplir no en casa por cárcel, sino dentro de un penal, pues del penal. Es un personaje muy pintoresco, que esos detalles que Leonardo de Álvarez no los mencionan en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? Pero las redes sociales están llenas, pero es que literalmente llenas, ¿no?, de videos de Rolando Álvarez, ¿no?, bailando con muchachas jóvenes y andando, porque tiene una fama de juerguista, de bebedor, incluso, ¿no?, cosa que contrasta grandemente con su imagen de obispo, ¿verdad? Álvarez, desde
desde el púlpito llamó a cometer actos de violencia en 2018, apoyó abiertamente los tranques, lo que nosotros le decimos los tranques de la muerte. En el domo de la Catedral de Matagalpa apostó francotiradores contra la población, ¿no? Y el año pasado lo que hizo fue atrincherarse en la Catedral de Matagalpa por varias semanas. Me parece que le hemos perdido otra vez, Manuel. Entonces, podemos seguir. Te voy a pasar la pelota con una pregunta también que el público español se hace. Un momento. Y es la siguiente. Entonces, ¿se puede considerar que Nicaragua, es decir, que Ortega es anticristiano, no es anticristiano, el cristianismo es parte de la vida de Ortega, no lo es? Porque esta es, digamos, la pregunta clave, ya que, claro, desde aquí se ve es que detienen a obispos, es que detienen clérigos, es que reprimen a los cristianos, porque, claro, como es comunista, pero es cristiano y comunista, es cristiano pero no comunista, es comunista pero no cristiano. Entonces ahí te lanzo la pregunta, Manuel. Lo que pasa es que esta es toda una articulación bien construida y malintencionada de interrogante a través dirigida al mandatario, al líder principal del sandinismo, y que ellos mismos la responden, pues ni siquiera esperan una respuesta. El cristiano se construye por el amor que le tiene al prójimo, no por un discurso nada más. Y decir, yo hablo en nombre del Señor, ¿verdad? Y el Señor lo ama y amén. Si hay alguien que aquí ha cambiado los niveles de vida, los niveles socioeconómicos, de una forma inclusiva, integrando no solo a sandinistas, ¿verdad? Sino todo el pueblo nicaragüense, inclusive a pueblos que representan todo ese colorido multicultural en Nicaragua. Se llama Daniel Ortega. Aquí difícilmente vas a encontrar otro político que tenga el arrastre que tiene Daniel. Nosotros le decimos así fraternalmente Daniel. Y en el resultado es que se miden las obras en educación, en salud, los niveles de vida bajo el 99% de electricidad en el país, la posibilidad de que hasta en el último rincón existe el agua potable, la educación inclusiva para cualquier grupo etario, sea niño, escolar de secundaria, de primaria, secundaria, universitaria, universidades en el campo. O sea, que hay una transformación profunda de la sociedad a favor. Aquí se ha luchado ferozmente y se ha generado historias sobre la extrema pobreza y la pobreza y se ha reducido el índice. Ellos nunca te los van a reconocer. Ni ningún diario, ni España, ni en ningún lado van a reconocer todo eso. Pero entonces retoman toda esa articulación valiéndose también de la ignorancia de los pueblos, de no saber qué cosa es el comunismo, ¿verdad? Y te lo asustan como el oso que asusta, ¿ya? Y están regresando a los formatos de ataque de la guerra psicológica, de la Guerra Fría. Él es malo, él es malo, él es malo, él es el malo. Y ellos son los buenos, pero ¿quiénes son ellos? Ahí está las clases pudientes de este país, que por sus apellidos vos podés ver, han estado chupando la teta históricamente de este pueblo. Y si no es un lado, es en el otro, pero ellos siempre han estado ahí. Y son los que están viendo y sufriendo desde el 2007 que la gallinita de los huevos de oro, que son las arcas del Estado, se les está yendo. Mira, en 17 años de gobierno neoliberal, sin guerra contra los norteamericanos, porque la contra, sí es cierto, era un problema,
pero no era un problema que iba a vencer a la revolución sandinista. Era la guerra contra el gobierno norteamericano que nos desangró, ¿verdad? Ellos podían haber hecho algo. No hicieron nada más que robar. La presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que sucedió al gobierno sandinista en el 90, es el gobierno más corrupto. Y se atribuían que el hecho de ser ella mujer, ella había acabado con la guerra y ella levantaba la bandera de la paz. Mentira. Aquí la paz le hicieron los hombres que estábamos enfrentados en uno u otro bando y que fueron abandonados por esa clase política tiburona que inmediatamente se lanzó sobre las arcas del Estado y en medio de un mes un ministro de ella, de salud, se robó $1 millón para un país que viene de terremotos, de desastres naturales, de 2 guerras, ¿verdad? De 60 años de guerra, con casi 100.000 muertos. Es criminal todo lo que ellos hicieron. Aquí las abratiñosas, los opilotes, esas aves de rapiña peleaban con los niños en los basureros. ¿Me entendés? Así de dantesco era la situación de Nicaragua. Entonces, no van a, nadie les cree sobre ese famoso anticomunismo Daniel y que no es cristiano y ni cree en Dios, porque todo se mide por la obra y lo que está haciendo Daniel es en gran beneficio de este pueblo sufrido históricamente, explotado históricamente, masacrado históricamente. Y que aquí hay algo muy importante. Claro, afuera esa campaña mediática de prestigio puede funcionar porque no se conoce a Nicaragua. Pero dentro, que se ha vivido luchando todas estas décadas y contra los quinta columna y sexta columna de este país, ¿verdad? Los malos nicaragüenses que le prestan el servicio al imperialismo norteamericano y contra el imperialismo norteamericano, eso como que no cala, ¿verdad? Es fácil de responder. En todo caso, aquí sí la historia se repite y se debe comprender. La iglesia recibe el 4% del presupuesto nacional durante Somoza, pero ¿a cuenta de qué? Si eso debe ser realmente invertido en educación. Nosotros creemos en Dios. Nuestras familias son profundamente, culturalmente católicas. Mi familia es mariana, ¿me entendés? Nosotros estudiamos en colegios jesuitas, pero una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer en el hombre, y en el hombre cuando ya hace política, y cuando ya hace política de terror. En todos los países de Latinoamérica te encarcelan a un cura si se porta mal, si delinque, ya, si transgiere la justicia, si la violenta. Aquí no, aquí se manipula de forma política, como que si tuviera una investidura para hacer lo que sea, decir lo que sea, y no ha pasado nada. ¿Por qué yo hago énfasis en la cantidad de muertos que han habido en este país? Porque hasta hace poco, ante la ausencia de muchas leyes, no importa qué guerra vas a dirigir y cuál va a ser su propósito, y no importa la cantidad de gente que va a morir por eso. Lo importante es que mueran para que me lleven a mí al poder y va a hacer todo lo que quiera. Entonces, ahora hay un ánimo de mayor voracidad, no de espíritu libertario ni nada, no. Aquí se han construido tantas instalaciones, ¿verdad? Tantos recursos económicos, que ya desde ya hay un deseo de apropiarse de ello, de privatizarlo. La red de salud, ellos la ven como una empresa que se les está yendo de la posibilidad de sus manos de privatizarla y seguirse enriqueciendo. Las carreteras, las obras de infraestructura, los parques, todo lo que aquí se ha construido, lo ven como algo que ellos deberían de tener, porque es la élite empresarial, lo único que tienen derecho a eso, ¿ya? Entonces, aquí lo que se está haciendo es cristianamente valorando la vida de cada uno de los nicaragüenses que han perecido en ese intento de un sueño de un mejor país, de todos esos nicaragüenses que sufrieron en el 2018 tantas atrocidades, ¿verdad? Y ponerle fin a que el desprecio a la vida humana por propósitos políticos
y realmente económicos de corrupción sean los que triunfen. Y sobre todo eso que te digo, que es el deseo ya de privatizar todo lo que aquí se ha construido. Pues Manuel, creo que el próximo programa que haremos sobre Nicaragua, con vuestro apoyo, por supuesto, infaltable, es precisamente sobre esos acontecimientos de 2018 que marcan el antes y el después en Nicaragua, en la historia reciente de Nicaragua. También mi agradecimiento ya por todo vuestro tiempo para dar luz desde allí, desde Nicaragua, desde la fuente del caso sobre esta situación. Y Jorge, ahora que te tenemos de vuelta aquí, pues si quieres, entramos en las conclusiones con lo que quieras señalar. Bueno, la verdad que lo que yo quiero decir como conclusión de todo esto es que yo diría que a partir de esta liberación sí se abre una nueva etapa en la confrontación de Nicaragua con el imperio estadounidense, que no es una confrontación, porque sí, es porque o sea, si Nicaragua va a ser un verdadero país, tiene que hacerlo en contra de la dominación imperial estadounidense, ¿no? Y aquí efectivamente se abre una nueva etapa de esta confrontación. Yo creo que coincido plenamente con Manuel en que los Estados Unidos van a intentar formar un directorio político de la neocontra a partir de estos agentes que les han sido regresados y que, por cierto, parece que los Estados Unidos no querían asumir todos los costos porque le ofrecieron a España una buena parte de este grupo, y el gobierno español ha dicho que los acepta con mucho gusto. Les advierto allá en España que este tipo de actividades no viene sin costos. Por ejemplo, entre este grupo de 222 operadores va una señora que se llama Margarita Vigil. Ella fue secretaria general del partido Movimiento Renovador Sandinista, todo eso entre comillas, ¿no? De renovador no tenía nada y de sandinista mucho menos. Por cierto, ese partido se cambió el nombre hace un par de años y se quitó la palabra sandinista. Eso dice mucho sobre cuál es el verdadero sandinismo de esa gente, ¿no? Que por cierto también es el partido de Dora María Telles, que fue otra de las operadoras del golpe del 2018, ya fue una ex comandante sandinista en la lucha contra Somoza y en los años 80, ¿verdad? Y que después derivó, ¿no? Derivó se le hacía. Pues esta señora Margarita Vigil, hay fotos de ella reunida en Miami, en Estados Unidos, ¿no? Con la política Ileana Ros-Lehtinen, ¿no? La política cubanoamericana, entre comillas, ¿no? Pues Ileana Ros-Lehtinen, por ejemplo, entre su lista de contactos muy cercanos, muy importantes, tenemos a Luis Posada Carriles, el peor terrorista de todo el hemisferio de las Américas. Fue un hombre que, entre muchas otras cosas, ayudó a torturar a la policía de Carlos, enseñó tortura a la policía de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Él estuvo a cargo de una campaña lanzada por Estados Unidos contra las delegaciones diplomáticas cubanas en todo el mundo, que se llamaba La Guerra por los Caminos del Mundo, y básicamente era hacer ataques con bombas contra embajadas cubanas en capitales de todo el mundo, ¿no? Obviamente de Europa Occidental y de Norteamérica. Este señor Luis Posada Carriles es uno de los artífices de la, digamos, del triste récord que tuvo Miami en los años 80 de ser la ciudad con más atentados de bomba de todo el mundo. No era Líbano, era Miami, ¿verdad?
gracias a que la mafia cubanoamericana estuvo metida en eso. Entonces, bueno, esto es más de, ya ustedes tienen a través del grupo Prisa, a través del expresidente socialdemócrata, Felipe González. González, ¿verdad? A través Pero de también Felipe José Luis González, Rodríguez Zapatero es otro personaje, porque si me permites la interrupción, mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero, que también es, bueno, creo que no solo es jurista, no solo es licenciado en Derecho, sino también doctor en Derecho, también se puso del lado de la oposición venezolana en las protestas en la década pasada. Es decir, se supone que es un tipo que viene del Partido Socialista Obrero Español y se pone del lado de los neoliberales en Venezuela. Esto sí, claro, para los de fuera puede sonar muy raro. Para los que somos de aquí sabemos que el PSOE es el partido otanista por excelencia en España. Y que en los 80, precisamente en la época de esa dupla de Thatcher y Reagan, los que se encargaron aquí de hacer las privatizaciones fueron el Partido Socialista con Felipe González a la cabeza. Entonces, bueno, conocemos a estos personajes. Claro, pero el problema es que además están penetrados directamente por Miami, ¿entendés? Felipe González tiene lazos, pero fuertísimos con la Fundación Nacional Cubanoamericana, ¿verdad? Y ya eso, o sea, el grupo Prisa tiene unos lazos tremendos con esta fundación, con la familia más canosa, que es una de las viejas familias de los anticastristas, digamos, en Miami, pero además con todos los grupos que hay hoy en día. Entonces, el problema es que todo ese lastre que tiene tráfico de drogas, que tiene actos terroristas, que tiene cosas muy feas por debajo de la alfombra, esto se le va a reforzar con la llegada de este grupo de adalides de la democracia nicaragüense, que según los Estados Unidos, pues, ¿no?, que les piensan mandar a ustedes. Bueno, yo les recomiendo que les den bastante seguimiento, porque esas cosas no solamente tienen efectos de allá para acá, sino tienen efectos allá mismo, de cosas que pasan, cosas malas que les pasan a los países, por aceptar ese tipo de mafias. Entonces, bueno, así vamos, ¿no? Aquí yo creo que los Estados Unidos van a subir la parada, pero nosotros vamos a subir la parada también. En esta semana estuvo el asesor presidencial, Laureano Ortega, reunido con el canciller chino. También estuvo el ministro de Finanzas reunido con él, y lo que salió de esa reunión es que las dos partes están ya firmemente comprometidas con acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio o del Tratado Comercial entre China y Nicaragua, que le va a dar entrada a los productos nicaragüenses al mercado chino, y obviamente va a significar toda una serie de ayudas y de fortalecimiento de la cooperación de China con Nicaragua. Nicaragua tiene muy buenos amigos, tiene unas relaciones internacionales más diversificadas que nunca, y le va a saber hacer frente a esta ofensiva imperial. Pues muchas gracias por todas las apreciaciones, Jorge. De hecho, no solo estuvo esta reunión entre Nicaragua y China al más alto nivel, también estuvo precedida hace un par de semanas por también una reunión con el canciller, el ministro de Exteriores de Irán, y en septiembre pasado también con Rusia. Es decir, precisamente ese trío de los tres principales países del multipolarismo en el mundo, Rusia, China e Irán, pues han tenido reuniones al más alto nivel con Nicaragua. De hecho, bueno, eso ya dice mucho de la cuestión. Y Manuel, tu turno de conclusiones, de lo que quieras añadir sobre este caso. Y Jorge, por cierto, pues estaré muy atento de lo que suceda con la llegada de, bueno, nuevos personajes a España. Por otro lado, también desde México había visto que expresidentes se habían refugiado aquí en España
traídos de la mano de José Luis Aznar, de José Luis Aznar, Dios, de Aznar, ahora se me ha olvidado José María Aznar, perdón, se me había olvidado su nombre. Bueno, pues diferentes expresidentes mexicanos viven aquí en España. Y claro, algunos en México no saben darle respuesta. Esto es muy sencillo. Aquí la gente en general no tiene ni idea de política exterior. Por lo tanto, pueden estar muy tranquilos aquí cualquiera que venga de fuera, porque probablemente no les conocerán, no sabrán quiénes son. Y claro, en cualquier sitio que digan, no, yo fui presidente de México. Ah, muy bien, vale. Genial, no sé lo que hiciste, no sé ni cuándo fuiste presidente, pero hey, fuiste presidente de un país, eso está muy bien, colega. Entonces, en eso se resume en muchos casos la situación en España. Y Manuel, tu turno. Sí, mira, relacionado un tanto con lo que la alerta que daba Jorge, mira, podemos evidenciar en España una política de doble rasero y mucha lástima porque son muchos los vínculos culturales que nos unen, la historia, sea esta de diversas maneras como se ha presentado, pero esa política de subordinación de España a la política exterior norteamericana, que como vagón de tren se plega a desestabilizar nuestros pueblos, ¿verdad? En este caso en Nicaragua. Esta política de doble rasero se puede identificar de la siguiente manera. Mira, miles de latinoamericanos de varias latitudes y africanos llegan a España con la intención de buscar un empleo, ganar alguna plata, mandar esa plata a sus hogares y que el pan de la mesa no falte. Entonces, ¿por qué no le dan ese mismo tratamiento a esa gente trabajadora que llega a sobrevivir, no solo ellos, sino su familia, y se le dan a un montón de gente que está dedicada a la política y sobre todo a la política de desestabilización de otros países? Mira la política de doble, triple y a saber cuántos quíntuples raseros tienen los norteamericanos. Somos su patio trasero, América para los norteamericanos, somos los shitholes, y de repente te dicen otros no, son los del patio de enfrente, y somos los mismos, y estamos en el mismo continente, defendámonos del anticomunismo, defendámonos de los chinos. Llega la Laura Richardson a un país, ¿verdad? X de Latinoamérica, y te comienza a nombrar X o Y recursos estratégicos que los chinos y los rusos los quieren usurpar, y que eso es amenaza para la seguridad nacional, y te levantan un muro gigantesco a lo largo y ancho de su frontera, y los miles de migrantes que van de todas las latitudes, porque el problema del capitalismo, del neoliberalismo es global, y te los rechazan, te los encarcelan. No le das un tratamiento migratorio decente, humano, a la gente que busca cómo ganarse el pan con el trabajo, con el sudor de su frente, y se lo das a los políticos. Entonces, esa política de doble rasero, los pueblos la deben de, y en España, donde sea, la deben de examinar y hacer protesta, porque al final son recursos de su presupuesto lo que se van a emplear en función de mantener a políticos. Políticos están esperando que se culminen los diferentes formatos de desestabilización, de cambio de régimen, para, como te decía, venir, saquear y robarlo todo. Yo me estaba fijando que el nombre de tu canal es bien interesantísimo, El Espía del Telón. Yo digo que vale la pena que hagamos, especialmente para ustedes, una serie de entrevistas sobre lo que fue la guerra clandestina de los servicios secretos en los años 80 contra Nicaragua. Por el nombre de tu canal y porque realmente no puedes ver esto, todo lo que sucede ahora, si no revisas los anales de la historia, sobre todo de la historia intervencionista, de la historia imperialista, que no se termina ni ayer ni hoy, sino que mientras haya intención de hegemonía y control, pues ahí ellos estarán haciendo todo lo nefasto que saben hacer. De repente nos organizamos y un ciclo de unas 3, 4 conferencias
entrevistas podemos hablar sobre el tema. Entonces, la gente que te ve, que es bastante, veo, van a tener también una idea de cómo todos estos operadores políticos sirven en función de esos intereses nefastos intervencionistas. Gracias, Enrique. Pues Manuel, te tomo la palabra con ese caso. De hecho, igual también dejaré enlace al programa sobre Nicaragua que hicimos el pasado noviembre, porque precisamente ahí mencionamos diversos detalles de intervenciones estadounidenses en Nicaragua en el siglo XX, que digamos parece que son las más conocidas, pero yo mencioné también una que es menos conocida para ustedes, ¿no? Por supuesto, pero en España es algo casi imposible de saber por la mayoría, y es la intervención de los filibusteros a mediados del siglo XIX, tanto en Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica, de cómo esos piratas estadounidenses, esa iniciativa privada estadounidense se metió de lleno en Centroamérica para civilizar a los salvajes que estaban allí. Bueno, la operación les salió mal y al final esos 3 países hicieron coalición y les acabaron expulsando. Entonces no deja de ser interesante cómo esa serie de intervenciones han tenido lugar desde entonces y bueno, podrían ser pues desde luego para un ciclo de varias conferencias. Gracias por todo. Desde luego, miren, hoy llevamos 1 hora de programa. Hoy parece que nos ajustamos al tiempo que intento optimizar de los programas de 1 hora de programa común. Os agradezco mucho todo lo que nos habéis aportado sobre Nicaragua y bueno, os tomo la palabra para un siguiente programa. A toda la audiencia que está aquí, pues un gran saludo por haber aguantado otra hora más de programa. Nos vemos, por supuesto, en el siguiente programa, ya veremos sobre qué lo tratamos. Eso siempre es impredecible porque precisamente la situación en el mundo es altamente impredecible y no sabemos cuál es el tema que nos traerá la atención concreta y también, por supuesto, intento siempre encontrar esos temas que o no salen en los grandes medios de comunicación o salen de una manera muy truncada y trucada porque, bueno, cuando vi estas noticias que nos han traído aquí, inmediatamente me acordé del programa que grabé sobre Irán justo a final de 2022, porque claro, yo veía noticias muy extrañas de gente que es condenada a muerte, venga, porque sí, porque el malvado régimen de los ayatolá condena a muerte a la gente porque sí. Y bueno, ese razonamiento del porque sí no me suele cuadrar mucho y claro, hablando con una persona de allí, bueno, español que vive desde hace muchos años en Irán, que habla persa, habla lengua iraní, que conoce el contexto, porque bueno, muchos periodistas en España se ponen a escribir sobre otros países que ni conocen ni mucho menos su lengua. Y la cosa es que lo que nos contaba este compatriota español en Irán era que no, estaban condenados a muerte porque habían asesinado a policías. Y eso estaba registrado hasta en vídeo, porque lo habían grabado su propio delito en vídeo porque se jactaban, se enorgullecían de haber asesinado policías. Y estaban condenados a muerte porque era la legislación iraní de ese modo. Has asesinado a un policía, pues condena a muerte. Pero lo ponían como si el régimen quiere matar gente. Ya, pero oiga, pero los vídeos del juicio, del asesinato de esos policías, eso no cuenta. No, claro, porque eran miembros del régimen, no eran ni personas, porque claro, eran parte de los malvados, estaban bajo el embrujo de la demonización mediática y por tanto todos los que están de ese lado del telón mediático, pues por supuesto, demonizados, malvados, todo lo que les suceda, pues está justificado. En fin, muchísimas gracias por todo este tiempo, por todo este aporte sobre Nicaragua. Nos vemos a todos en el siguiente programa y ahora, como siempre, dentro vídeo de cierre del programa. Hasta la próxima, amigos.